Hola, es un gusto estar aquí con ustedes en el marco del Startup Connection. Jaime Montenegro me ha invitado a este evento de la Cámara de Comercio de Lima y me ha pedido que hable unos minutos sobre un tema de interés para todos ustedes que nos están viendo. He pensado en el marketing para las startups o el marketing y las startups. Con eso vamos a hablar. A lo largo de estos minutos vamos a hablar sobre unas cuantas herramientas que les pueden servir, pero sobre todo es el enfoque, recuerden, ¿no? O sea, cómo vamos a abordar. Las startups, por definición, son empresas jóvenes, nuevas, o no tan nuevas, pero que se desarrollan en un entorno altamente competitivo porque integran tecnología número uno y porque piensan en el mercado global. O sea, teóricamente una startup está circunscrita al mundo. Queremos tener ese negocio, la implementamos y luego fácilmente o rápidamente empezamos a saltar de mercado en mercado, ¿no? Primero tal vez Sudamérica, Latinoamérica, luego el mundo, ¿no? Esa es la idea, esa es la visión de una startup. Normalmente asociada, como decía, a procesos tecnológicos, hablamos de fintechs, hablamos de empresas, sobre todo acá en Perú, por ejemplo, de tipo de cambio, de descuento de facturas, de préstamos y así muchas más. Hay otras, recuerdo hace unos años el caso de una llamada Karaoke Smart, que cuando llevé un diplomado digital en el Pacífico vimos algo de ellos habían ganado en ese momento Guaira, y era una aplicación para hacer karaoke con ciertas funcionalidades de gamification y lograron un convenio con LG y así se expandieron a otros mercados. Básicamente eso que yo estoy diciendo ustedes ya lo saben, pero a veces también pasa que por estar metidos en toda esta onda tan fancy de la tecnología, evidentemente del mundo digital, podemos perder un poco el foco o el sentido en qué cosa debemos aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo digital está lleno de cosas para nosotros como dueños de una startup y también como usuarios, ya ustedes saben, ¿no? Hay miles de puntos de contacto. O sea, si hablamos de redes sociales, fácilmente una persona podría tener en uso, no frecuente, pero en uso unas 8 redes, ¿no? O sea, fácil de nombrar, ¿no? Facebook, la más antigua, Twitter, LinkedIn, la de los negocios que en la pandemia ha subido, TikTok, 16 millones de usuarios en Perú. Tenemos también YouTube, que aunque no es una red social con interacciones per se, o sea, es decir, que los usuarios no son tan activos en interacción en comentario y demás, pero sí consumen mucho contenido. Y que además ahora con los shorts muchos también generan fácilmente contenido. Tenemos Tinder, tenemos Multikawaii, ¿no? Entre otras, ¿no? Pinterest, por ejemplo, para los que están asociados al mundo de las artes, el diseño y demás. Entonces tenemos múltiples redes sociales. A eso súmenle página web, súmenle el blog que tenemos en nuestra organización o personal. Y ahí hay un punto, ¿no? Que es el que voy a hablar durante esta sesión, ¿no? Cuando somos una startup, normalmente se funde, y ahí es donde se puede explotar, no solo el punto de contacto de la organización, de la empresa, ¿no? Y todo lo que pueda tener, redes en general, blog, página web, aplicación móvil, evidentemente muchas, publicidad digital, tanto en redes como en ads, en el buscador, ¿no? Y demás, o asociaciones con portales, influenciadores, ¿no? Sino que las marcas personales de los voceros, de los que ejemplifican la startup, también se vuelven puntos de contacto atractivos y atrayentes. Atractivos porque la gente quiere verlos y atrayentes porque terminan encauzando a esas personas que se sienten atraídos por ellos hacia la startup. Entonces es ahí donde nosotros, cuando hablamos de marketing en general, ya saben que es satisfacer un servicio, ¿no? Perdón, satisfacer una necesidad. Y es ahí donde en un primer momento pues hablamos de cosas masivas como televisión, radio, prensa, ¿no? Todo lo que ustedes conocen, las vallas, los volantes, todo lo que es offline. Y luego aparece el mundo digital con esas mismas acciones, si quieren verlo, o esos mismos puntos en canales digitales, en este mundo virtual que nosotros vivimos, que ustedes también conocen, por eso han desarrollado su negocio en él. Y a eso le sumamos las personas, los voceros o los líderes de la startup, que también generan esos puntos de contacto, sin contar a los colaboradores y demás. Depende de cómo cada uno haya armado el equipo y tengan un norte, ¿no? En común y todos vayan empujando el barco. Entonces, ahí surge un tema muy antiguo en el mundo digital y súper importante para ustedes, que es el ecosistema digital, que es básicamente todos los puntos de contacto que yo voy a tener en el mundo digital, voy a poner a disposición del mercado para que me encuentren, para que me busquen, me visiten, ¿no? Es eso. Pero se ve influenciado o nutrido también por todo lo offline, ¿no? Entonces, si habláramos de que ahora va a ser una gráfica y lo van a poder ver, de acciones offline, podrían poner la tele, radio, prensa, ¿no? Y evidentemente hablaríamos pues de millones de inversión
en publicidad digital y en contenido orgánico que hay que generar. Que eso antes, por ejemplo, en offline no había, ¿no? O sea, ahora hablábamos en offline de dinero en publicidad. Pagábamos a la tele, a la radio, a los periódicos, BTL, todo lo que ustedes conocen, vallas, ¿no? Pero en digital tenemos símiles, todos los ads, sean de buscador o de redes sociales. Tenemos símiles como la publicidad, por llamarlo de alguna forma, en las acciones con influenciadores pagadas. Pero también tenemos un costo que no se ve en offline, que es la generación de contenido. Entonces estamos metidos en nuestra startup, buscando el desarrollo del mercado y demás, y tenemos todas las posibilidades de generar contenido, pero significa trabajo extra, ¿no? Necesitamos un equipo o nosotros mismos, pero muchas horas de dedicación. Entonces, ahí viene por qué decido, ¿no? O sea, cómo voy a abordar este mundo. Y es ahí donde les voy a presentar la combinación que creo yo más potente o tan potente como la televisión como medios masivos, que es básicamente el mundo digital, el marketing digital, las relaciones públicas y los eventos y BTL. O sea, vamos a sumar estas tres acciones, pero circunscritas al mundo digital, y vamos a articularlas para tener potencia en el mercado. Además, vamos a poder escoger, o deberíamos poder escoger, entre cómo movemos nuestra marca personal con estas acciones y la empresa o la startup que estamos desarrollando. Porque recuerden, más puntos de contacto, más trabajo, mayor generación de contenido, mayores personas involucradas, ¿no? Pero en esta combinación deberíamos discernir la mejor fórmula para nosotros. En el marketing digital hablamos pues del centro, de nuestro website, donde no importa la cantidad de personas que nos visitan, no es como en el físico, que nuestro local pues tiene un aforo, ¿no? Acá está circunscrito la potencia del hosting, con lo cual con costos no demasiado elevados podemos tener miles o millones de visitantes. Luego, nuestras redes sociales, estos puntos de contacto que nos brindan gratuitamente, bajo ciertas condiciones, estos grandes jugadores como Facebook, como Google, como TikTok, entre otros. La publicidad asociada en ellos, evidentemente, tanto en el buscador como en las redes. La aplicación móvil para aquellas startups que tengan aplicación móvil, las de cambio, habíamos hablado de algunas dentro de este espectro de fintech, ¿no? De hecho, voy a estar en un foro moderando sobre fintechs. Entonces, ese es el marketing digital. Y asociado e intrínsecamente ligado, el marketing de contenidos. La generación de contenidos para todos estos puntos de contacto, pensado en quién, en el usuario, en qué está buscando y cómo consume el contenido, porque en cada red presenta un reto diferente en cuanto a temas y formatos. Por otro lado, las relaciones públicas, que serán las acciones que hagamos para volver nuestra idea de negocio o nuestra empresa atractiva o de contenido para la humanidad, para la sociedad, ¿no? O sea, las relaciones públicas lo que hacen es convertir nuestro negocio en noticia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el marketing, recuerden, ya lo dije al principio, sirve para satisfacer necesidades. Entonces, las necesidades, ¿quién las tienen? Las personas. Entonces, si todos nosotros que nos dedicamos a los negocios satisfacemos necesidades, probablemente podremos ser noticia, más allá del nombre de la marca o del producto, satisfacemos una necesidad. Entonces podemos ser noticia porque somos de interés público. Esas son las relaciones públicas, el lograr eso, que los medios de comunicación compartan nuestro contenido, nos entrevisten pensando en que somos contenido de interés y que, oye, vale la pena que la sociedad los escuche, los conozca. Y ahí, evidentemente, navegaremos entre los contenidos de múltiple alcance, los noticieros, y lo especializado, como por ejemplo Rumbo Minero, digamos, este programa de minería, o tal vez las revistas especializadas de negocios, por ejemplo, o las publicaciones en Semana Económica, en Gestión, cosas por el estilo. Ese es el PR. Y los eventos y BTL, que tienen su contraparte gracias a la pandemia, o mejor dicho, su pata híbrida, ¿no? O sea, que son virtuales, o pueden ser virtuales, ¿no? Entonces, ahí tenemos los desayunos de negocio, que antes la barrera era la distancia, ¿no? ¿Cómo lograr que ese ejecutivo, o que esa persona, o ese stakeholder que quiere impactar, vaya al hotel tal, al evento tal, ¿no? Había que hacer unos esfuerzos y gastos relativamente altos para lograr captar esa atención. Ahora tenemos modelos híbridos o virtuales como acá. Si ustedes ven, hay un mundo moviéndose en mi espalda, porque estamos en un set Chroma de nuestra agencia Pop Comunicaciones, en el cual podemos desarrollar estos eventos, por ejemplo. Entonces, es más fácil pedir llegar a más personas, ¿no? ¿Cuál es la potencia del tema híbrido? Es llegamos a más personas, tenemos las métricas de todos y viven el tiempo, ¿no? Lo consumen en tiempo real y luego las personas pueden seguirlo viendo. Entonces, con esta combinación deberíamos tener lo mejor
de alcance y de calidad para nuestro usuario y evidentemente para la larga nosotros buscar las tan ansiadas conversiones. Después de este marco teórico un poco extenso con algunas imágenes de apoyo que han ido poniendo mis colaboradores, vamos a la computadora para hablar de un caso en particular. Y ese caso en particular es una startup en Perú que se llama Cambista. Ustedes probablemente la conozcan. Recuerden, en esta categoría de startups se habla de van escalando, van cambiando mercados y algunas se empiezan a convertir en ese tan ansiado unicornio, ¿no? Una startup que valga sin estar en bolsa millones de dólares. Entonces, ahora les presento el caso de una startup peruana que se llama Cambista, ya tiene varios años de hecho, y como ustedes ven en su página web pueden entrar y ver en el nosotros su historia, ¿no? Empiezan en el 2016 con una idea innovadora en ese momento, 4 amigos necesitaban cambiar dólares y esos dólares tenían que ir a la calle, lo que hemos hecho muchas personas, ¿no? O lo cambias en el banco, haciendo colas, un poco caro, ¿no? O por aplicación, pero un poco caro. O te vas al cambista que conocías y lo cambias ahí, sos riesgo de que muchas cosas pasen. El mercado informal, tu cambista conocido lo llamabas por teléfono, él hacía todo digital y tú le transferías, también podía ser. Entonces ellos se ven toda esa problemática y 4 amigos se juntan en el 2016 y deciden abrir Cambista, la primera casa de cambios online. Y empiezan a discurrir un camino, como ven, la primera casa de cambios en 2016, luego se inscriben en la Superintendencia de Banca y Seguros. Miren que tratan de abarcar seguro y abordar todos los puntos de dolor, ¿no? Porque evidentemente una casa de cambios virtual, la primera, tuvo un montón de puntos de dolor por parte del navegante, ¿no? Me van a estafar, qué difícil será, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces se empiezan a apalancar con el sello de la Superintendencia. Luego ganan Startup, un programa de Innovate Perú, del gobierno. Primera ronda de capital, semilla que levantan en el 2017, luego tienen 20 millones de soles cambiados en el 2017, ganan el Startup Perú nuevamente, el 6G, luego tienen ganadores del concurso James McCure del Business Plan Competition en el 2018, abren una oficina en Argentina, primer billón de soles cambiados en el 2019 y lo demás es historia, o sea, todo sigue además. Y este caso es importante porque justo en su web tienen todo su camino, ¿no? Y ustedes pueden visitarlo y verlo. Pero ¿saben qué es lo importante también? Que ahora vamos a ir a TikTok, año 2023. Y vamos a encontrar a su fundador generando mucho contenido de negocios. Y genera múltiples contenidos, tiene, miren cuántos seguidores, casi 500,000. Si buscamos a Juan Lombana, que ha sido nombrado el mejor marketer de LATAM, veremos que tiene una cantidad más o menos igual, lo cual no es nada despreciable, ¿no? Y él habla básicamente de negocios. Él ahora incluso analiza negocios para calcular rentabilidad, ¿no? Pero él empieza a generar esto y luego jala esa imagen pública que él tiene, hablando de negocios, como experto, como emprendedor. Recuerden la palabra emprendedor tan de moda, ¿no? Que a veces no nos gusta, la utilizan, pero la lleva en otro contexto, ¿no? O sea, en esta idea de que el emprendedor tiene ideas disruptivas y aborda el mercado y se vuelve un negocio de éxito, ¿no? No necesariamente pensando en el emprendedor, en esa clasificación que a veces hasta en Perú lo usamos de manera peyorativa en relación a algunos negocios muy pequeñitos, ¿no? Entonces, nuevamente, está conviviendo Cambista con uno de sus fundadores como imagen pública, con un montón de seguidores en TikTok. Pero miren además qué interesante, con múltiples alternativas o diversificación de negocios asociados también a su imagen. Guía de emprendedores, un curso, invertir en empresas de Estados Unidos, unirse a la comunidad de emprendedores, un newsletter gratuito, Flip Inversiones, los mejores resúmenes de libros, 20% de descuento en la suscripción anual, mentoring, o sea que les puede ayudar, My Good Week, un montón de productos o servicios asociados. ¿Y de dónde devienen? De esa startup Cambista y de su fundador. De hecho, si ustedes siguen bajando, van a encontrar tipo de cambio, Cambista. Miren cuántos negocios asociados, 1, 2, 3, 4, 5, 10 por lo menos. Entonces, otro tema dentro del marketing, asociar. O sea, a veces nos olvidamos y queremos ponerle todo el punche a la marca, a la startup, y nos olvidamos que nosotros somos los mejores voceros. Tenemos que generar contenido de calidad, tenemos que escoger
los puntos de contacto más calientes, donde esté la audiencia que buscamos, la mejor audiencia que buscamos, y donde sea fácil y natural para nosotros generar contenido. Entonces, palabras clave que estoy repitiendo: generación de contenido, puntos de contacto, el navegante que busque el interés, ¿no? Y ahí a veces se viene y dice, oye, me está hablando de marketing de contenidos, que ya se está hablando pues 20 años tal vez, pero recuerden el punto importante, el objetivo: estamos haciendo un negocio. Todo ese contenido que nosotros volcamos y que se repite una y otra vez en el mundo digital, no solo por mí, sino por múltiples personas hablando del contenido de interés, entre comillas. Otros speakers dicen, ya, generas mucho contenido de interés y no tienes objetivos de conversión. O sea, no logras convertir, no vendes. Aquí está la prueba que el contenido de interés vende. Miren el caso de Daniel Bonifaz, miren el caso de Cambista. Sí vende, es un camino más largo, demora más, es bien duro, pero es un trabajo, tienes que generar contenido. ¿Y cómo haces para que monetice? Porque tienes que analizar el contenido que realizas, la plataforma, para quién es. Es centrado, lo dijo Philip Kotler, centrado en el usuario. Si sigues esas premisas vas a lograr el objetivo, que es ¿cuál? Convertir. Pero recuerden, la conversión, es decir, la venta, es una consecuencia de satisfacer una necesidad y no a la inversa. El objetivo no es vender. El objetivo no es satisfacer nuestra necesidad de vender. No, el objetivo es satisfacer una necesidad del mercado. Y cuando nosotros googleamos, por ejemplo, a Daniel Bonifaz, veremos todas sus redes sociales, veremos muchas fotos de él y miren, ¿no? Hablemos de negocios.p, Twitter, Universidad Continental, tecnología como herramienta de emprendimiento con Daniel Bonifaz, YouTube. O sea, miren cuántas entradas, ¿no? Es más, voy a poner noticias de Daniel Bonifaz, gestión. ¿Recuerdan? El medio, gestión, él está hablando de negocios. O sea, Cambista, nuevamente, aparece por aquí. Daniel Bonifaz, hablando también de Cambista. E-commerce news. O sea, ¿ven esa combinación de relaciones públicas con redes sociales, o sea, con el mundo digital? Esa es la combinación que ustedes deben buscar, ¿no? Con agencias como la nuestra, como la mía, ¿no? Que puedan ver el foco y encontrar ustedes mismos lo que necesitan, ¿no? O sea, ahí viene la guía de qué medios son los que funcionan mejor, qué puntos de contacto, porque a veces nosotros estamos metidos en el negocio y tenemos la miopía empresarial, es decir, qué cosa debo escoger de todo lo que existe a mi alrededor, porque a veces perdemos el foco y decimos, no, quiero todo, ¿no? Está de moda TikTok, quiero TikTok, mañana será Kawaii, mañana pasado otra, ¿no? Y nos empezamos a llenar, pero realmente nos generan valor, no necesariamente, ¿no? Entonces, relaciones públicas. Y los eventos como este, el Startup Connection, ¿no? Que sirve para generar contenido. Recuerden, cada cosa que ustedes hacen en el mundo real tiene o es fácilmente un contenido para alimentar el mundo digital. Entonces hemos hablado de marketing digital, de relaciones públicas. Y ahora vamos a ver algunas herramientas que yo sugiero utilizar, ¿no? Ustedes ya conocen, porque se dedican al mundo de las startups, tecnología, Google Analytics para su sitio web, impensable no tenerlo. Gestión de redes sociales, hay 1000 herramientas. Les sugiero la más sencilla y dentro de todo la más potente, Metricool. Con eso empiecen a usarla. Sirve para taguear en un solo dashboard toda su información, todos sus activos y las métricas a los mismos, planificar contenido y sobre todo, aunque de manera rudimentaria, nos permite compararnos contra otros negocios, contra otras redes sociales en general, porque permite que en Facebook, en Instagram, en otras redes, poner para compararnos. ¿Con qué métricas? Engagement, me gusta, cantidad de reacciones, de comentarios, publicaciones y demás. Entonces podemos hacer un poco de analítica digital, de analítica social. Metricool, Google Analytics, Google Trends, otro imperdible, ¿no? Para ver las búsquedas de las personas en particular, es otro que deben aplicar. Y no se olviden, dentro de este mundo de las relaciones públicas, de los eventos y el marketing digital, algo súper importante, los influenciadores. Y ahí también viene el tema, no todo el mundo está usando influenciadores, pero ¿qué influenciadores debemos usar? A mi parecer, yo usualmente recomiendo usar microinfluenciadores, o sea, influenciadores que tengan entre 1000 y 10.000 seguidores y hacer múltiples acciones con ellos porque son más puntos de contacto, ¿no? O sea, matemática simple, más puntos de contacto. A veces nos decantamos por una celebrity, alguien que tenga más de 2 millones, de 3 millones, ¿no?
con lo cual tiene costos de monetización más altos. Por ejemplo, si nuestra espalda financiera lo permite, hagámoslo, pero si no, recuerden que a veces irnos por estos microinfluenciadores de 1000 a 10.000 seguidores, pero con múltiples acciones al unísono, causará mejores resultados a costos más pequeños. Entonces, nuevamente, hay un montón de herramientas y deben seguir con alguien, con un profesional, con un consultor, con alguien que les ayude en este camino. Microinfluenciadores también es otra de las herramientas dentro de este marketing para startups, ¿no? Y normalmente está metida o en el camino de las relaciones públicas o en el camino del marketing digital, porque está asociado a lo mismo, ¿no? Nuevamente, ¿a qué? A generación de contenidos. Es difícil dividir todos estos conceptos, por eso lo mejor es buscar una solución integral para todo, ¿no? Es diferente andar navegando con diferentes proveedores para ver un tema, alguien que me genere contenidos, alguien que vea mi página web, alguien que vea mis redes sociales, o sea, que haga social media, community manager, como quieran llamarlo, alguien que vea relaciones públicas, alguien que arme los eventos, un montón de trabajo, ¿no? Es mejor buscar un aliado porque al final todo está interconectado. Ustedes lo saben mejor que yo, el mundo digital está construido sobre una infraestructura computacional, con lo cual tener acciones fracturadas es casi imposible, impensable, porque todo está interconectado. Lo mismo sucede con su estrategia de marketing. Tenemos que buscar un socio de negocios. Si quieren verlo, sería el símil del outsourcing, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer en POP Comunicaciones para nuestros clientes. Ser ese equipo de marketing que les va a ayudar, número 1, con el expertise, número 2, con la mirada en múltiples industrias, trayendo cosas de éxito que pueden funcionar en su negocio, ¿no? Si ustedes conocen a Ferran Adrià, un consultor de innovación español, el que era el dueño y el chef principal en El Bulli fue el restaurante más caro del mundo, y lo que ellos prometían era que 80 personas del mundo pasarían una experiencia, una velada culinaria con un menú que no se repetiría jamás. Es decir, en los años que atendió, las 80 personas que atendía por noche, solo esas 80 personas en el mundo probaban esos platos. Al día siguiente serían otros, y esas otras 80 personas construirían otra experiencia. Entonces, y eso solo hablando de la comida, porque en este caso particular del Bulli, se volvió tan exitoso que la experiencia empezaba desde que planeaba su viaje. De hecho, en Perú hay 3 o 4 personas que han ido a este restaurante, no más. Imagínense ser uno de esos 80, ¿no? Entonces, llevar la experiencia a lo máximo. Y él, cuando habla de innovación, cuando habla de este tema, nos dice que él lo que hacía en el restaurante era, por ejemplo, los chefs viajaban por el mundo viendo diferentes industrias, no solo culinarias, aprendían cosas y luego se juntaban en Barcelona, en una casa, para hablar de lo que habían visto y qué técnicas de ahí podían implementar. Ahí es donde sale el tema de usar nitrógeno en la comida, de la comida molecular, ¿no? En la que él, con una espuma, te da el sabor de la papa, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y cosas más sofisticadas, evidentemente. Entonces, en esta sesión no quiero extenderla más, ya son muchos minutos que me ven y muchos minutos que he hablado. Recuerden, hemos hablado del marketing para las startups. Sugiero una combinación de marketing digital que engloba evidentemente el marketing de contenidos, las relaciones públicas y los eventos, entender los eventos como puntos de contacto híbridos, virtuales o reales, o sea, físicos, y encontrar la mejor combinación. De estos 3 grandes grupos, ustedes deberían evaluar e implementar los puntos de contacto, los contenidos mejor pensados, siempre en quién, en el usuario, como decía Philip Kotler, y tratar de buscar un socio de negocios, una empresa, una agencia que les brinde un acompañamiento, un onboarding, una mirada completa de la industria para poder lograr lo más eficiente. Ha sido un placer y espero que les sea de ayuda este webinar. Muchas gracias, soy Andrés Calvo y esto es POP Comunicaciones. POP Comunicaciones, conectamos al mundo.